Hola a todos, bendiciones. Sean muy bienvenidos al podcast de Rodolfo Rojas. Mi nombre es David García, pastoreo la iglesia de IMC Karlstad aquí en Suecia. Y a todos los que nos ven y todavía no se han suscrito, les dejo la invitación abierta para que pueda darle el botón de suscribirse y también al de alertas. Así cuando subamos material seas tú el primero en enterarte y poder participar de lo que aquí hacemos para ti. Y te queremos compartir ahora la información acerca de los nuevos canales de YouTube. Rodolfo Rojas, donde tú puedes encontrar las prédicas, ministraciones, discipulados. Rodolfo Rojas Podcast, que es por donde está saliendo este material ahora mismo. Y el nuevo de Rodolfo Rojas Devocionales, donde vas a estar compartiendo con nosotros y participando de los devocionales de la mañana con el apóstol Rodolfo Rojas. Sea muy bienvenido, Rodolfo Rojas. Estamos aquí muy honrados, muy bendecidos. Gracias por tenerme el día de hoy acá con usted. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Como siempre lo decimos, felices de poder llegar a toda nuestra audiencia con todos los diferentes materiales que estamos poniendo a disposición de tantos líderes, pastores. Y como siempre lo digo, y bueno, estábamos hablando recién, pastores que me han escrito mucho, necesitamos más podcast. Y bueno, es todo un trabajo el que hacemos, pero bueno, esperamos y deseamos que todo lo que estamos ministrando desde acá, desde Estocolmo, Suecia, a todas las naciones, les pueda bendecir enormemente. Y como siempre lo decimos, que por favor la gente comente, comparta estos podcasts para que pueda llegar a una mayor audiencia. Maravilloso, maravilloso. Así que también se me pasó y creo que vale la importancia de recalcarlo, y es que estamos por Spotify. También. A la gente que también participa de esa plataforma, estamos ahí, estamos subiendo todo el material que va a ser de mucha bendición para ustedes. Y el día de hoy nos trae un tópico bien especial: liderazgo y el ministerio quíntuple. Así es. ¿Qué es el ministerio quíntuple y por qué es tan importante para la iglesia el día de hoy? Bueno, cuando hablamos de el ministerio quíntuple, aunque Efesios 4:11 no nombra ni escribe la palabra quíntuple, se está refiriendo a los 5 dones que Jesucristo le deja a la iglesia. 5 gracias, 5 unciones. Son lo que llamaríamos como la mano de Dios a través de la cual Él forma, activa y equipa a su iglesia. Y tenemos estos 5 dones que son muy claros, que es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos nosotros, es el mismo. Y podemos notar cómo existen diferentes formas como Dios manifiesta sus dones, sus ministerios, sus operaciones. De hecho, tú puedes notar que en 1 Corintios 12 tenemos los dones del Espíritu Santo, que son 9. También en Romanos capítulo 12 tenemos 7 dones que pudiéramos decir que son las operaciones del Padre: el don de servicio, enseñanza, profecía, dadivosidad, liderazgo, misericordia, etc. Pero luego tenemos los dones de Jesús, los regalos que Jesús le deja a la iglesia. Y creo que estos 5 son también la forma en cómo Dios trae gobierno, orden y administración para edificar a la iglesia, pero desde adentro, para que después sea efectiva en lo que tiene que ver la gran comisión especialmente. Pero estos dones que el Señor dejó, la Biblia es muy clara que existen para la edificación, para perfeccionar, y creo que podemos hablar un poco más de eso ahora, pero son 5 gracias, 5 dones que el Señor ha dejado como regalo. Y creo que ninguno necesariamente es quizás el más importante, pero todos cumplen una función. Y obviamente
en estas funciones que cumple cada uno, la idea de Dios es que sean como un equipo que nos ayudan a poder edificar la iglesia, especialmente desde adentro. ¿Cuál es la función y el propósito de estos ministerios, para ser un poco más específicos a la hora de ver la iglesia como una estructura, como algo que tiene que ser funcional? Sí. Bueno, Efesios 4:11 lo deja muy claro, que estos 5 ministerios constituidos por Jesucristo, luego el verso 12 dice que tienen como fin, como propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De manera que la primera razón, el primer propósito de por qué Dios delega o entrega estas 5 gracias es para que podamos perfeccionar. Y la palabra perfeccionar ahí es también equipar, capacitar, colocar a cada creyente en su lugar. Estos 5 ministerios tienen un ministerio. Los 5 tienen un ministerio, y es edificar. Pero para poder edificar la iglesia, necesitan ellos colocar a cada creyente, porque todos están llamados a tener una ubicación exacta, perfecta, dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos 5 ministerios? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro, cada uno con su manto, con su oficio, con sus dones, toman al creyente y lo ayudan a darle esa ubicación para que cada creyente pueda servir mejor al Señor. La palabra ahí que el apóstol Pablo usa, perfeccionar, me parece que en el griego es katartismos, que también significa ordenar, también significa colocar algo o ajustar algo en el lugar propicio. Entonces, estos ministerios existen justamente para eso, para que ningún creyente ande desordenado, para que ningún creyente ande sin propósito. Y estos son los ministerios que vienen y ayudan, equipan al creyente para que pueda cumplir con un ministerio dentro de la iglesia, pero también con la asignación de poder ser esa luz para el mundo. Entonces, lo primero que tiene como fin estas 5 gracias es, número 1, perfeccionar a todos los santos, no a algunos santos. Y esto es muy clave porque a veces nosotros tenemos como una división que traemos por medio de la religión entre el clero y el laico. El clero, los creyentes profesionales que se dedican al ministerio, el clero que trabaja en la obra, y el laico que solamente asiste a ver cómo el clero sirve. Ese orden no es correcto porque eso lo dio la religión. En la idea, en los diseños de Dios, es que no existan laicos y que si hubieran laicos asistentes, todos ellos sean los que son equipados para que todos juntos cumplamos y hagamos la obra del ministerio. Entonces, ¿qué hacen estos 5 dones? Activan a la gente. La activan para que puedan cumplir con cada uno con su misión, con su asignación, y para que cada uno descubra en qué parte del cuerpo de Cristo la persona fue puesta. Después, lo otro que es importante es entender que estos 5 dones, estas 5 gracias también son para la edificación de la iglesia. Estas 5 gracias existen para que la iglesia sea construida, porque hay un diseño, hay un esquema que Jesús tiene para su iglesia, y a través de todos los tiempos la iglesia tiene que ser construida a ese nivel, debe llegar a una cierta medida, debe ser equipada y debe ser edificada. Es interesante que cuando la Biblia dice que los creyentes deben ser perfeccionados o los santos deben ser perfeccionados para la obra del ministerio, dice también para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra edificar ahí es un edificar desde adentro. De manera que estos 5 dones edifican a la iglesia, pero adentro, al creyente de forma interna. Es decir, estos 5 también tienen la cualidad de equipar a la iglesia para que sea de calidad, para que sea intrínsecamente valiosa. Y por eso son muy clave estos 5 dones que Jesucristo dejó para equipar la iglesia. Y luego tú vas a notar que también el verso 12 te habla de 3 aspectos más, que es llevar a toda la iglesia a la unidad de la fe,
al conocimiento del Hijo y también para que todos lleguemos a la medida y a la estatura de Cristo. De manera que yo noto que estos 5 dones tienen básicamente 5 propósitos. Perfeccionar, equipar, luego edificar la iglesia. En tercer lugar, llevar a la iglesia a mayor unidad. En cuarto lugar, llevar también a la iglesia al conocimiento del Hijo. Y en quinto lugar también, obviamente, llevar a la iglesia a la medida de la estatura de Cristo. Con otras palabras, estos 5 dones tienen una misión muy clara de acabar con la inmadurez, el infantilismo y poder formar en la iglesia una madurez. Y por eso a mí me apasiona mucho este tema, porque eso es lo que nos dedicamos a hacer nosotros dentro de la función del ministerio quíntuple, ayudar a los creyentes a descubrir su ministerio. Recuerdo cuando tú llegaste, y a lo mejor puedes contar un poco de eso, cuando tú llegaste, lo que yo pude ver que a lo mejor tú no pudiste ver en ti mismo, que es también la historia de muchos de los pastores que hoy hay dentro de IMC, que llegaron pensando que, bueno, iban a ser un asistente más, pero alguien, y esto es lo que hace el ministerio quíntuple, tiene la visión de poder discernir, detectar y también activar a los creyentes para que ese llamado que Dios ha puesto dentro de ellos también lo puedan descubrir y también lo puedan ejecutar dentro de la iglesia y dentro de la casa. No sé si ahí tú puedes contar un poco cómo fue cuando llegaste. Sí, no, yo creo que primeramente gracias a Dios y gracias a usted, porque usted tuvo la pericia y también escuchó al Espíritu Santo y entendió que había algo en mí, aunque yo estaba totalmente en otra cosa. Yo estaba enfocado en otra cosa. Yo tenía mi prospecto de vida, se veía haciendo otro tipo de cosas. Mis planes, incluso muchas cosas. Tenía una visión muy, muy corta y yo creo que lo importante de tener a alguien o estar en un ministerio donde tenga alguien la revelación y tenga la pericia y de poder ver ministerio, de poder ver llamado, como usted lo dijo, donde ni siquiera la persona misma lo puede ver. Y en mi caso fue, yo llegué a Dios, fue porque estaba en una depresión muy grande, tenía una adicción a los juegos muy fuerte, estaba perdiendo mi matrimonio, estaba perdiendo prácticamente todo lo bueno y lo lindo que Dios me había dado. Llegó el Señor, Dios me restaura toda mi vida. Y de ahí lo único que yo recuerdo es haber tenido un sentimiento, no un sentimiento, pero una convicción muy sincera de querer vivir para Dios y hacer lo que Él quisiera con mi vida. Pero nunca me esperé que Dios me fuera a llamar al ministerio. Nunca pensé que Dios tuviera un plan más allá de... Yo me hacía siendo un obrero, feliz con mi célula y bueno, feliz en la ciudad donde yo estaba, en Kolstad. Pero Dios le habló a través de usted y durante todo este tiempo también veo cómo usted cree en nosotros, ha creído en nosotros, en mi esposa y en mí. Y ha sido maravilloso ver que el plan de Dios sobrepasa toda perspectiva humana, todo plan humano, incluso toda meta y todo objetivo a largo plazo. Así que muchísimas gracias. Aprovecho esto para dar las gracias a usted y para dar las gracias también al Señor y saber de que Dios va acomodando y Dios va eligiendo Él mismo, Jesús mismo, como usted en estos días nos ministraba. Jesús mismo va llamando y va trayendo y va formando y va al mismo tiempo preparando a las personas a los que Él ya predestinó. Y eso es parte de lo que hacemos dentro del trabajo y la misión que tenemos. Creo que nosotros que estamos operando dentro del ministerio quíntuple, una de las cosas que poseemos es una visión no solo más amplia, sino más profunda, que nos permite ver qué es lo que Dios ha puesto en el corazón de la persona. Y por causa del llamado que yo he visto que tú tienes, es por eso que yo cada cierto tiempo te empujo a algo nuevo. Por ejemplo, yo sé que a lo mejor suena la palabra empujar un poco fuerte, pero yo sé que es la única forma en cómo yo puedo ayudar
a todas las personas que yo le veo llamado ministerio, es como lo dice la Biblia cuando se le aparece el varón y le mide 1000 codos al profeta Ezequiel. Y de la agua a los tobillos lo lleva a las rodillas, luego de las rodillas a la cintura, y luego después de la cintura ya a nadar en aguas profundas. Y eso es lo que yo me dedico a hacer, a tratar de medirle a la gente para que vayan entrando mucho más adentro en aguas más profundas a nivel ministerial. Y por eso, por ejemplo, cuando fuiste llamado al ministerio, y lo que tú dices es muy crucial, muy importante, porque muchas veces la gente que es llamada al ministerio es gente que le llega esa noticia de forma sorpresiva porque no es algo que han buscado, no es algo que han anhelado, no es algo que ellos han peleado por tener, sino que les llega como una sorpresa. Y recuerdo cuando reconocimos en ti que estaba ese oficio pastoral, pero después también te fuimos llevando a más cosas, ministrar en encuentros. Recuerdo cuando te di la noticia de que tenías que trabajar conmigo aquí en el podcast. Ahora en estos días yo también te pedí que vinieras a predicar a nuestros cultos que tenemos en Estocolmo. Y yo sé que todo esto que yo te motivo a hacer, quizás puede sentirse hasta un temor cuando te llega una llamada mía o cuando yo te digo vas a hacer esto o te envío a hacer algo, porque parte de lo que nosotros hacemos es mover a la gente y sacarla de su zona de comodidad, porque es la única forma que nosotros podamos desarrollar en las personas ese ministerio, ese potencial que nosotros vemos. Y por eso creo que el Ministerio Quíntuple son ministerios que lo que deben hacer es activar justamente a los creyentes. Eso es lo que hemos hecho con todas las personas, aún con aquellos que están aquí en el estudio en este momento. Creo que ninguno de ellos y otros que no están acá, hubieron momentos donde ellos no vieron el potencial que tenían, pero nosotros con Leila lo vimos. Yo sé que hay personas que hoy son pastores en IMC, que cuando yo les dije que ellos cargaban una unción o un llamado pastoral, ellos quedaron en shock porque nunca pensaron que Dios les podría confiar a ellos algo así. Y por eso que nosotros tenemos que saber que estos ministerios no existen para ser admirados. Estos 5 ministerios no existen para ser mucho menos adorados. No es así que somos el centro de todo, no, sino que nosotros tenemos como el centro el equipar a los creyentes. Y por eso cuando hablamos del ministerio quíntuple, hay algo muy importante que tenemos que entender, porque quiero volver a tocar este punto sobre perfeccionar a los santos. Porque un apóstol que cumple su ministerio solo como apóstol y no envía gente, no está cumpliendo su propósito. Un profeta que hace una reunión para que él profetice y la gente admira cómo él profetiza, tampoco está cumpliendo plenamente su tarea. Un evangelista que llena un estadio y solamente gana gente, tampoco, sino que cada uno tiene que perfeccionar. Recuerda que estos dones son para la iglesia. ¿Cómo un apóstol perfecciona y edifica la iglesia con su oficio, con su gracia? Un apóstol que solamente él es enviado, que él nomás sale a abrir obras, no está cumpliendo su propósito plenamente, porque la idea de ese don que él recibió es que él active a otros misioneros, pastores a abrir obras, que no solamente él abra obras, sino que equipe a la iglesia y también tenga la visión de ver a quién hay que enviar para tomar nuevos territorios, así sea en la nación o en la ciudad. Un profeta también está llamado a edificar la iglesia, claro, con el don profético, pero también enseñando a profetizar. El evangelista está llamado a ganar almas, claro, pero él también está llamado a enseñar cómo ganar almas. Le preguntaron en una oportunidad a Billy Graham qué haría él si pudiera regresar a los inicios de su ministerio y comenzar de nuevo, qué cosas él haría diferente. Él dijo: yo haría lo que hizo Jesús, tomaría a 12 hombres y les enseñaría todo lo que yo aprendí para que tuviéramos 12 Billy Graham que estuvieran llenando estadios en todo el mundo. Entonces, la tarea de un evangelista no es solamente yo llenar un estadio, orar por los inconversos, hacer milagros, hacer prodigios,
sino también equipar a la iglesia a que ellos puedan ganar gente. También tenemos al pastor. El pastor no tiene que solamente pastorear al nuevo, tiene que equipar a otros que le ayuden a cuidar la iglesia. Por eso Jesús, que es el príncipe de los pastores, el apóstol de nuestra fe, él sabía que también como buen pastor necesitaba equipar a otro pastor. Y por eso le dice al apóstol Pedro, me amas, pastorea mis ovejas, me amas, alimenta mis corderos, me amas, pastoréalos. Y ahí tú notas cómo en el ministerio el buen pastor activa a otro pastor. Después tienes al maestro. El maestro está para enseñar la palabra de Dios. Claro, tiene que enseñar la palabra de Dios, pero también tiene que enseñar a otros cómo enseñar la palabra de Dios dentro de la iglesia. Entonces yo noto que a veces no se está cumpliendo con esa tarea. El apóstol no está enviando, el profeta no está enseñando a profetizar, el evangelista no está enseñando a ganar, el pastor no está enseñando a cuidar y el maestro no está cumpliendo la tarea de enseñar a otros cómo ministrar la palabra. Entonces tenemos que recordar que estos 5 dones, estos 5 regalos existen primeramente para ponerle herramientas en las manos a la iglesia. No es para ir al mundo a ganarlo primeramente, no es para tomar territorios primeramente, sino que es para equipar a la iglesia, y vuelvo al punto que dije al comienzo, es para equipar a la iglesia desde adentro, es edificarla desde adentro. Y todas las personas, todos aquellos que nos están mirando en este momento tienen que saber que tienen un lugar específico en el cuerpo de Cristo. Y bueno, para eso están estos 5 dones, estas 5 gracias, y yo espero que toda la gente que están oyendo estos podcasts sepan que ellos deben tener una revelación y tienen que saber que el Señor los puso en un lugar específico del cuerpo de Cristo, y que si ellos hoy no saben a dónde yo pertenezco, cuál es mi don, cuál es la tarea en la que yo debo operar, para eso está tu pastor. Busca a tu pastor, busca a la pastora, busca a tu apóstol, busca a la cobertura espiritual y dile, mira, yo quiero servir, pero no sé cuál es mi don, no sé a dónde yo tengo que estar, porque para eso estamos nosotros, para ayudar a cada creyente y ubicarlo exactamente en el lugar que Dios diseñó y designó para aquella persona. Me hace tremendamente feliz servirle al Señor y estar viviendo esta parte de la historia de la iglesia, porque yo recuerdo años atrás donde el ministerio del evangelista resurgió muy fuerte. Sí. Y como usted hablaba acerca de estos hombres de Dios que llenaban estadios, que llenaban lugares enormes, eventos de miles. Después también pude ver al inicio, en mis primeros pasos con Cristo, cómo Dios fue restaurando también el ministerio del profeta. Y últimamente, cómo Dios ha venido tratando y levantando en la iglesia en general al apóstol, el ministerio apostólico. Para ser un poco más específico, lo que yo he visto en el ministerio apostólico y los argumentos que la gente tiene en la iglesia, no afuera, adentro de la iglesia. La gente que tiene sus pensamientos, que tal vez por ignorancia, por no tener revelación, ha tenido conflictos o ha tenido guerras internas cuando escuchan el nombre de apóstol o cuando a alguien se le dice apóstol. ¿Qué cree usted acerca de esto? Bueno, primeramente yo creo que debemos dejar muy claro que si falta uno de estos 5 dones, gracias o regalos de Dios en el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo no va a poder desarrollar su pleno potencial como Él quiere. No es que yo solamente puedo operar con 2 o 3 de estos dones. Necesitamos a los 5 de alguna forma alimentándonos, equipándonos. Así que los 5 son necesarios. También yo creo que han venido como olas, como modas cada cierto tiempo. Como tú lo decías, hubo como una época de evangelista, todos querían ser evangelista. Hubo una ola sobre lo profético y muchos querían ser profetas. Exacto. Y luego vino esta ola de lo apostólico y mucha gente comenzó
no sé si a desear tanto el trabajo apostólico como el nombre Wow. apóstol. Y por eso los nombres son peligrosos, porque a veces uno, cuando tiene mucha inseguridad, uno puede que necesite un título con el cual presentarse. Y por eso tú puedes ver que si hay algo en mí que yo no lo abrazo para nada, son los títulos. De hecho, me gusta mucho presentarme donde quiera que voy como su servidor. Soy un servidor. Así es. Así vaya a una iglesia grande, pequeña, yo voy a servir. Para mí el título no es nada importante. De hecho, cuando comenzamos con los podcasts, recuerdo que era como muy difícil para las personas que trabajaban en aquellos días y los que trabajan hoy, no pronunciar un oficio antes de decir mi nombre y solamente decir Rodolfo Rojas era como algo que se generaba en el ambiente como muy tenso, como algo irrespetuoso, como que faltaba algo. Y la razón de por qué yo decidí que se llamara así Rodolfo Rojas Podcast, mi otro canal que también es Rodolfo Rojas, no hay ningún título, es porque también los títulos te pueden limitar. Yo no quiero que la gente me encajone dentro de algo y eso es lo que soy y punto. No, yo quiero que todo lo que Dios tenga para mí, yo quiero fluir en todo aquello. Digo eso para llegar a esto, que yo creo que hay mucha gente que abraza lo ministerial por la moda, por la ola que golpeó ahora. Yo creo que sí, hay apóstoles que, hay personas que se nombran o se autonombraron apóstoles y no lo son. Creo que hay gente que se autonombró profeta y no lo es. Yo no estoy acá para ni acusar ni apuntar con el dedo a nadie, pero yo creo que sí, es así. Y también hay personas que estuvieron en el ministerio o están en el ministerio y no fueron el testimonio que es tan importante cuando uno está dentro de estas 5 gracias de nuestro Señor Jesús, ser un testimonio a nivel personal, financiero, familiar, matrimonial, etcétera, que es lo que le da peso a tu oficio, el carácter como el testimonio, la disciplina. Y creo que hay mucha gente que no estaba llamada a ser parte del ministerio quíntuple, igual lo quisieron, lo codiciaron, lo tomaron, no tuvieron la preparación y la formación y finalmente, estando en el ministerio, en vez de ser una luz, fueron todo lo opuesto. Hay muchas personas dañadas en algunos ministerios por personas que estuvieron dentro de posiciones de liderazgo y cuando alguien queda herido, lo que tiende a hacer es creer que todos son iguales. Como la mujer que está herida y dice todos los hombres son iguales. Y a veces no es así. Porque no porque tuviste una mala experiencia en un restaurante todos los cocineros son malos. No porque tuviste una mala experiencia en un taller todos los mecánicos son malos. O en el dentista todos los dentistas son malos. No, hay algunos malos. Hay algunos que a lo mejor nunca tendrían que haber sido dentistas ni mecánicos. Claro, hay gente que a lo mejor no tiene esa pericia o esa excelencia para elaborar o llevar a cabo una tarea. Dentro del ministerio es igual. Creo que hay personas que no deberían haber entrado en esto porque no estaban llamados por nuestro Señor Jesús. Creo que lo codiciaron, lo quisieron y se metieron ellos mismos. Yo creo que una de las señales, y escucha lo que voy a decir, y tomo mucha responsabilidad con lo que voy a decir acá, porque cuando tú fuiste llamado al pastorado y yo lo vi en ti, no era algo que tú querías. Muchos de nuestros pastores igual. Creo que una de las señales cuando uno es llamado al ministerio es que a uno lo toman por sorpresa. Uno no lo alcanza ni a desear ni a anhelar. Es algo que te aparece, es algo que de repente se te presenta como algo totalmente inesperado y tú dices, pero yo no quiero esto. Y hay personas que anhelan tanto el ministerio, no digo yo que no tienen un llamado ministerial, pero hay que tener mucho cuidado también con las personas que desean tanto el ministerio que en el fondo no es el ministerio, no es la obra lo que desean, sino que muchas veces el título, la posición, la recompensa, la remuneración financiera, todo lo que puede traer la fama, el reconocimiento que puede traer el ministerio, y hay personas que no desean tanto la obra como la posición. Por eso dice el apóstol Pablo que el que anhela obispado, no el que anhela ser obispo es título, es posición, el que anhela obispado, buena obra, no buen título, no buena posición.
desea la obra, desea el trabajo. Esto no se trata de desear fama, posición, dinero, lo que sea. No, esto se trata de desear servir a Dios de la mejor forma. Y por eso, dentro de lo apostólico, es muy importante entender que es un ministerio necesario. No porque hay personas que han hecho algo malo y no porque hay personas que no debieran estar en este oficio, significa que debemos descartarlo totalmente. No, porque es el primer ministerio que la palabra de Dios nos enseña que Jesús constituyó. Y estos ministerios apostólicos, de hecho, ponen un fundamento. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 que el ministerio apostólico como el profético ponen el fundamento. No son el fundamento, no son un fundamento, pero ponen el fundamento que es Cristo. Y yo creo que hay un ataque que viene obviamente iniciado por Satanás mismo de desprestigiar, difamar, perseguir el ministerio apostólico, porque una iglesia que entiende, tiene revelación del ministerio apostólico y tiene una gracia apostólica operando, va a ser una iglesia de avance, de impacto, y también va a ser una iglesia con un fundamento muy firme que Satanás no va a poder destruir. Y yo creo que esa es la razón de por qué el enemigo ataca tanto el ministerio apostólico. Y por eso tú vas a oír gente con muchos argumentos contra el ministerio apostólico, que solamente hay 12 apóstoles. Y tú puedes notar en la Biblia claramente que no. De hecho, Apocalipsis 21:14 dice que 12 son los apóstoles del Cordero. Sí, los 12 que escogió Jesús, sí, esos son los 12 apóstoles, y a eso no lo vamos a poder agregar ninguno. Aunque Judas se quitó la vida, obviamente entendemos después que Pedro echó suertes en el capítulo 1 de Hechos, aunque Jesús no lo mandó a hacer eso. Tú notas claramente que Jesús dice, vayan y esperen la promesa del Padre, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero Pedro, le dio por buscar el apóstol número 12, echaron suertes y cayó sobre Matías, pero no fue una elección del Espíritu Santo, no fue una elección de Jesucristo. Después notamos, cuando llega obviamente Hechos capítulo 9, Jesús se le aparece a alguien que va a ser uno de los apóstoles más insignes del Nuevo Testamento, que llegó a ser el apóstol Pablo. Ahora, si son 12 apóstoles y tenemos 12, una lista de 12 en Hechos capítulo 1, y Pablo es apóstol, ya no son 12 ahí, son 13. Son 13. Mucha gente también dice, pero sí, Pablo dice que él es el último apóstol, porque me parece que es en Primera de Corintios donde él habla a las personas a quien Jesús se le apareció después de resucitar, y dice él, y al último, como un abortivo, se me apareció a mí. Pero él no dice que es el último apóstol, sino que en esa lista en la que él está relatando a quienes Cristo se le apareció, en esa lista que él tiene, él se pone a sí mismo como el último en la lista. Pero no es que él es el último apóstol, sino que en esa lista que él está presentando de las apariciones de Cristo, él se puso al final. Porque todos sabemos que Cristo se ha seguido manifestando y apareciendo a gente. Es decir, han habido muchas manifestaciones visibles donde Jesús a gente en nuestro tiempo se le ha aparecido. Así que Pablo no es que él está diciendo que él es el último apóstol, sino que en esa lista en la que él está relatando que Cristo se comenzó a manifestar, a él se le manifestó al final. Tú también puedes notar, Hechos capítulo 14, verso 14, dice así, los apóstoles Bernabé y Pablo. Así dice, Hechos 14, 14, los apóstoles Bernabé y Pablo. Así que no solamente tenemos a Pablo como apóstol, en la Biblia tenemos a Bernabé como apóstol. Ahí ya no serían ya más 12, tampoco 13, ahí ya serían 14. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, claro, los apóstoles del Cordero, Apocalipsis 21, 14, sí, esos son 12, los que Jesús escogió, los que Jesús eligió. Pero después tenemos el oficio apostólico que debe estar operando a través de todos los tiempos y todas las edades hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Entonces, el ministerio apostólico es un ministerio que debe servir al cuerpo de Cristo como lo hace el profeta, como lo hace el evangelista, el pastor y el maestro. Son ministerios necesarios. Y yo creo, vuelvo al punto, yo creo que Satanás, a través de un espíritu religioso legalista, ha atacado mucho el ministerio apostólico porque sabe que este es el ministerio de avance, de ensanchamiento, de ataque, de ofensiva,
que es lo que lleva a las tinieblas a retroceder. Es un ministerio que tiene muy ligado, obviamente, significa también ser enviado. Entonces es un ministerio que catapulta, es un ministerio que envía gente, es un ministerio de ataque que toma territorios donde otros no han entrado, va a lugares vírgenes donde nadie todavía lo ha tomado, y por eso Satanás lo odia mucho. Y yo creo que hoy nosotros vamos a tener que recuperar y vamos a tener que tener la revelación del ministerio apostólico, porque va a ser muy necesario, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, porque la iglesia no puede retroceder. El ministerio pastoral es un ministerio de cuidado, de administración, el ministerio del maestro de enseñanza, el ministerio del evangelista de ganar almas, equipar a la iglesia para ganar, evangelizar, el profeta para profetizar y edificar, pero el ministerio apostólico es sumamente clave. Y yo le diría a cualquier persona que nos oye que no se meta en algo a menos que no haya una confirmación, no solamente divina, sino que también de un liderazgo apostólico que reconoce eso dentro de ti. Y cuando gente reconoció ese don en mi vida, algo que yo no adoro para nada, ni lo abrazo con todo mi ser, yo me considero un siervo, pero la gente que ha reconocido ese don en mí, ellos saben que yo nunca anduve buscando que me nombraran de una cierta forma. No ando buscando que me digan un título para yo sentirme bien, sino que si lo reconocieron en mí, digo yo, es para yo edificar de una forma mejor y más eficiente a la iglesia del Señor, que es la pasión más grande que yo tengo, que la iglesia del Señor cumpla su propósito y que los creyentes todos sean activados a la obra del ministerio. Maravilloso, maravilloso, poderosísimo. Yo quisiera regresar un poquito, porque cuando usted habló acerca del ministerio quíntuple, usted habló de regalos. Sí. Y cuando nosotros también vemos, o dones, vemos también en la Biblia cómo se nos describen los dones del Espíritu Santo. ¿Hay alguna diferencia entre, si lo podríamos decir, los dones de Jesús y los dones del Espíritu Santo? Porque podría generar alguna confusión, sí, o si no se tiene una claridad en esto. Sí, yo creo que los dones del Espíritu Santo son circunstancialmente operacionales. ¿A qué me refiero yo con ese término? Son dones que de acuerdo a las circunstancias como operan. Es decir, tenemos los dones del Espíritu Santo que se dividen en 3 categorías: dones de poder, tenemos los dones de revelación, tenemos los dones de inspiración. Los dones de revelación, por ejemplo, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus; dones de poder, que es fe, sanidad y milagros; y luego los dones de inspiración, que son lenguas, interpretación de lenguas y finalmente profecía. Ahora, estos 9 dones del Espíritu Santo no son 9 dones que están operando en ti continuamente todo el tiempo, de acuerdo a las circunstancias como operan en ti y a través de ti. Casi siempre operan 2 o 3 juntos en un creyente. A veces netamente uno el que opera, y después están los creyentes que operan casi en todos los dones del Espíritu de acuerdo a la circunstancia ministerial en la que ellos se encuentran. Pero es muy importante entender que los dones del Espíritu Santo, alguien que tiene, por ejemplo, de parte del Espíritu Santo un don de palabra de ciencia o palabra de sabiduría, no es que todo lo que está hablando todo el rato va a ser palabra de ciencia o palabra de sabiduría. El que tiene un discernimiento de espíritus, por ejemplo, como don, posiblemente no todo el rato va a estar operando en ese don, sino que es cuando el Señor o el Espíritu Santo, cuando Él nota que aquí yo debo activar este don para que esta persona sepa lo que debe hacer. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él está predicando. Hay una joven que durante varios días viene gritando detrás de él: estos son los hombres que os anuncian el camino de la salvación. Y yo creo que a lo mejor al comienzo el apóstol Pablo dijo: oh, qué interesante, una mujer que nos está haciendo publicidad. Perfecto, nos está ayudando, porque no dice nada teológicamente incorrecto. Estos son los hombres que os anuncian el camino de salvación. Teológicamente perfecto. Pero después de algunos días, como que esto le comenzó a chocar al apóstol Pablo, y de repente se le activó por el Espíritu el don de discernimientos de espíritus. Y ahí se dio cuenta que esto era un espíritu que el griego le llama pitón,
un espíritu, una serpiente, un demonio de adivinación, y es en ese momento que el apóstol Pablo se vuelve y lo reprende, y bueno, y viene toda una persecución, y a través de esa persecución luego logran tener un impacto en ese territorio donde están operando. Entonces tú notas que el don no operó inmediatamente en el apóstol Pablo, sino que después de varios días como que él, por el Espíritu Santo, se le activa este don de discernimiento de espíritu y puede atacar a las tinieblas de una forma muy precisa. Entonces los dones del Espíritu no están operando todo el tiempo, sino que se manifiestan de acuerdo a la situación, la circunstancia, la persona que tienes delante, y a veces el don puede que opere a través de ti sin que te des cuenta. Así que los dones es como que va y viene. Pero luego los dones de Jesús son muy distintos, porque ya estos 5 dones son oficios. Son oficios, es decir, la persona que está llamada a ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no es que lo deja de ser después de las 5 de la tarde. A ver, yo voy a ser apóstol de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ya yo dejo de ser pastor o profeta. No, estos ya son oficios, son investiduras ministeriales que están contigo todo el tiempo. A mí me gusta poner el ejemplo del policía. El policía, aún en el día que tiene libre, sigue siendo policía. Aún en el día que él decidió salir con su familia a un picnic en el campo con su familia, con sus hijos, y algo ocurre, él como policía debe hacer algo. Es decir, es un oficio. Yo a veces pongo el ejemplo, el don es el disparo, pero el policía como tal es un oficio que lo es en todo lugar, todo el tiempo, los 7 días de la semana, los 12 meses del mes, las 24 horas del día, todo el tiempo él es un policía. El apóstol también, el profeta también, el pastor también. Es un oficio, es un don en el cual, y es una investidura ministerial en la cual tú operas y que tú eres todo el tiempo. Entonces, el don del Espíritu Santo es algo que se tiene, el don de Cristo es algo que tú eres. Tú eres profeta, tú eres un apóstol, tú eres un pastor. El don de sanidad es algo que tengo como una herramienta. Y es ahí donde operan también los dones del Espíritu Santo de acuerdo al oficio ministerial. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a hablar del profeta, ¿qué dones serían los que deberían funcionar más en un profeta? Profecía, ¿verdad? Discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría. Bueno, si uno es evangelista, ¿qué dones al salir a ganar a los inconversos deberían operar más en él? A lo mejor fe, palabra de sabiduría para poder ganar mejor a la gente, milagros, etc. Entonces, los dones del Espíritu Santo son herramientas que se van a poner en las manos de estos 5 dones que Jesucristo dejó a la iglesia para que ellos puedan operar y funcionar cada vez mejor. Así que uno es una herramienta, el otro es un oficio en el que se opera todo el tiempo. En estos días que estuvimos en una conferencia con usted en cierto lugar, quedé impresionado de la cantidad de gente joven que le sigue y que nos ve. ¿Podría usted o tendría usted un consejo para estos jóvenes que tienen un llamado o que desean ser parte de estos ministerios? Sí, yo creo que primeramente me genera una profunda felicidad ver gente, y especialmente jóvenes, que nos siguen, que de alguna forma nos admiran y que desean entrar en el ministerio por causa de lo que ellos ven en uno como persona. Pero sí yo quisiera dar algunos consejos que son muy importantes, y es que uno aprende a esperar su tiempo, que nunca alguien, especialmente un joven, caiga en la trampa de estresar un proceso, de apurar un proceso y finalmente se meta en el ministerio fuera o antes de tiempo. Yo les quisiera decir a los jóvenes que desean ministerio, que anhelan el llamado de Dios, que ellos tengan mucho cuidado con este afán que muchas veces se basa en un deseo por fama más que por servicio. Hoy
Muchos de los que servimos al Señor estamos en redes sociales. Muchos de los que ministramos estamos en plataformas como YouTube y gente puede ver que estamos en estadios, estamos ministrando. En estos días salió un video donde aparezco ministrando en este último discipulado en un estadio en Mendoza y gente me escribe, jóvenes me escriben, un día yo también voy a estar allí, voy a hacer como usted, voy a estar en un estadio ministrando, ese es mi sueño. Y por un lado yo lo encuentro hermoso, está bien, pero no te metas a hacer algo a lo que Cristo no te llamó a hacer. Ten mucho cuidado porque hay algo que tú no vas a ver en mi Instagram y hay algo que tú no vas a ver nunca en mi canal de YouTube. Y son los quebrantamientos que he tenido que vivir. Son los dolores que tengo que pasar, los ataques que tengo que experimentar, el nivel de persecución, el nivel de opresión espiritual que a veces me enfrento. Eso no lo publico, eso no aparece. A lo mejor un día podríamos dedicar un podcast para hablar un poco de los ataques, las situaciones que se viven a nivel ministerial que no se ven en una foto, porque uno en una foto va a poner lo mejor, uno en un video va a tratar de mostrar lo mejor. Y yo te voy a decir algo, David, con mucha sinceridad. Si no es porque Cristo me llamó a mí, genuinamente yo no hubiera soportado el nivel de ataque que me ha tocado vivir estos 30 años sirviendo al Señor. Creo que la única razón de por qué yo he podido soportar el nivel de presión, el nivel de tensión, persecuciones, a veces momentos donde los ataques es día y noche por todos lados, y ni molesto a nuestros pastores. Hay gente que nunca supo y nunca sabrá noches que viví, momentos que pasé, porque aún yo en el ministerio no cuento mis cosas. Sí ayudo a los otros, pero no me gusta cargar a nadie con lo que yo estoy viviendo. Hay cosas que la iglesia no sabe, solamente yo y mi esposa. Hay cosas que ningún pastor sabe, solo Leila y yo. Y eso no lo ponemos. Y yo quisiera dejar muy claro acá algo, que si no es porque Cristo me llamó, si no es porque realmente yo tengo la convicción de que fui genuinamente 100% llamado por el Señor, yo no hubiera tolerado ni el 20% de las cosas que me ha tocado vivir. Y es solamente por eso. Y cuando yo veo gente que se mete en el ministerio antes de tiempo y veo cómo los ataques cuando comienzan, porque el día que tú eres ungido, dice la palabra que cuando David fue ungido, dice que llegó a oído de los filisteos y se reunieron todos para pelear contra David. Y yo creo que el día que uno es ungido a un ministerio, Satanás va a levantar un nivel de ataque, va a desplegar contra ti un nivel de ataque, de presión y persecución, que cuando eso se te suelte tú vas a decir ¿en qué me metí? Y por eso a veces yo con confianza en momentos de ciertas instancias de grandes ataques, le he dicho algo a Dios: Dios, tú me tienes que defender aquí porque tú me llamaste a esto. Y no sabes la paz que hay, David, en poder decirle a Jesús: Señor, yo no me llamé. Tú sabes muy bien que yo esto no lo pedí, esto yo no lo quise, esto yo no lo deseé jamás. Señor, ahora ayúdame, ahora libérame, porque tú me llamaste a hacer esto y no fui yo. Y he visto obviamente a Dios respondiendo, a Dios salvando y a Dios liberando. Y por eso, si hay algo que yo le pudiera decir a un joven que nos está mirando, que espere su tiempo. Y yo creo que hay 3 cosas que un joven debe tener en mente para ser parte de este ministerio quíntuple. Número 1, tener un llamado que uno sepa profundamente que uno fue llamado por Dios personalmente. Tú tienes que tener la convicción interna. Tú nombraste la palabra de una profunda convicción al comienzo. Tú sabías, tú tenías esa convicción. El llamado es una convicción personal. Eso no te lo puede dar nadie. Pero luego venimos nosotros, la gente que estamos dentro del ministerio quíntuple, venimos a reconocer ese llamado personal que Jesús te dio. Y luego viene en tercer lugar la confirmación de la iglesia. El cuerpo de Cristo debe confirmar que aquí sí hay un llamado.
Entonces, para uno poder operar dentro del ministerio quíntuple, número 1, tiene que haber ese llamado personal. Número 2, tiene que haber un reconocimiento de una autoridad espiritual que te señala y te dice, sí, tú tienes ese llamado. Y después, en tercer lugar, la gente, el cuerpo de Cristo, la iglesia, comienza a confirmarlo que sí, este hombre realmente es llamado. Así que mi consejo es, espera tu tiempo y nunca cometas en tu afán de tener un ministerio de dividir una iglesia. Aquí no creen en mí, yo sé que Dios me llamó, así que yo me voy a abrir una propia iglesia y me llevo gente de este lugar, saco gente de aquí para abrir lo mío propio. No, espera tu tiempo, espera tu hora. No dividas un ministerio por causa de un afán ministerial, porque todo lo que se hace en el tiempo de Dios y a la manera de Dios va a fructificar, va a tener respaldo y va a tener la bendición del Señor. Ese sería mi consejo final. Muchísimas gracias. Poderosísimo, poderosísimo, maravilloso. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por el esfuerzo, por lo que usted invierte para poner esto a la disposición del cuerpo de Cristo que tanto lo necesita. Creo que esto viene a abrir los ojos, a darle a la iglesia una nueva perspectiva y de encaminarnos, alinearnos a lo que el Señor quiere hacer este tiempo en su iglesia. Y todos ustedes que nos ven el día de hoy, queda la invitación para que le den compartir a la gente, a los contactos, discipulados, personas, gente que necesita escuchar de esto y que lo único que necesita es recibir una notificación de parte tuya, un mensaje. Así que queda, por favor, esta invitación abierta para que lo puedan hacer y escríbenos tu comentario, cómo te bendijo este podcast. También nos puedes escribir por mail. Si quiere, nos gustaría leernos su testimonio, de dónde nos escribe y cómo le ha bendecido este material a su vida. Que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos hasta una próxima. Bendiciones. Chao, chao.